Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Perú 21 TV, la voz del 21. Soy Carolina Bayona y a continuación vamos a dar paso a la entrevista. La Comisión de Constitución del Congreso de la República ha recibido un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para poder cambiar los motivos para la vacancia presidencial. Se está pidiendo la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, han sustentado ante esta comisión este proyecto de ley de reforma constitucional que busca regular la vacancia presidencial y la cuestión de confianza. ¿De qué se trata? Es lo que vamos a conversar a continuación con la congresista de Avanza para el País, Adriana Tudela, quien está con nosotros conectada vía Zoom y a quien le damos la bienvenida. Congresista, muchísimas gracias por su disposición. Bienvenida. Muchas gracias, Karenina. Muy buenos días. Muy bien, ¿cuál es el riesgo de este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, sustentado ante la Comisión el pasado 9 de noviembre? Bueno, lo que está planteando este proyecto de reforma constitucional, en primer lugar, es eliminar por completo de la Constitución la figura de la vacancia por la causal de incapacidad moral, ¿no? Ellos pretenden reemplazar esta figura por una figura que en realidad no es equivalente, que es totalmente diferente, que es la vacancia por incapacidad mental. Y lo que están planteando es que sea una junta médica la que declare la incapacidad mental del presidente de la República y que luego el Congreso, digamos, lo vaque a través de una mayoría calificada post declaración de la Junta Médica. Y esto, evidentemente, desde mi punto de vista, es redundante, ¿no? Porque si ya tenemos una Junta Médica que está declarando que el presidente es un incapaz mental, entonces, ¿para qué el Congreso tiene que también efectuar una votación? Eso no tiene mayor sentido. Y están planteando también restringir la prerrogativa que tiene el Congreso de censurar ministros. Están planteando que solamente procedan censuras ministeriales por materias relacionadas al ejercicio del cargo. Entonces, esto también es bastante grave, porque si nosotros tenemos un ministro que comete un acto muy grave o muy cuestionable, digamos, que no necesariamente esté relacionado al ejercicio del cargo de ministro, entonces el Congreso no podría hacer absolutamente nada al respecto. Entonces, lo que está planteando en el fondo este proyecto es tener a un presidente de la República y a ministros de Estado que en el fondo no puedan hacerse responsables políticamente por sus actos. Y en casos de conductas muy graves, el Congreso de la República no tendría posibilidad de ejercer el control político y de sancionar políticamente esos actos. Entonces, esta propuesta, si bien se ha presentado, digamos, en nombre de la democracia y en nombre del equilibrio de poderes, lo que está planteando es ahondar aún más en el desequilibrio que ya se ha producido desde que se malinterpretó la cuestión de confianza para cerrar el Congreso del año 9, ¿no? Entonces están pretendiendo crear una especie de presidencialismo slash absolutismo y tener un Congreso que está prácticamente pintado en la pared, que no tiene la posibilidad de ejercer control político contra los ministros y contra el presidente de la República. Congresista, el Ejecutivo ha hecho una observación respecto a que el requisito de capacidad moral es subjetivo. ¿Qué podría usted decirnos sobre esa observación? ¿Es válida? Bueno, es que definitivamente, digamos, la evaluación que hace el Congreso de la República a la hora de determinar si es que hay una causal o si el presidente ha incurrido en una causal de vacancia por incapacidad moral, es una valoración, evidentemente, que hace cada uno de los 130 congresistas, ¿no? Y para determinarla se requiere que 87 de los 130 considera que el acto que ha cometido el presidente es lo suficientemente grave como para digamos, determinar que el presidente no está en la capacidad de discernir moralmente y por lo tanto no está en la capacidad de seguir al mando del país. Y en ese sentido, evidentemente, es una valoración que hace cada uno de los congresistas, pero eso no quiere decir que sea imposible determinar la incapacidad moral, porque entonces pasaríamos, digamos, al campo del relativismo moral absoluto, sería prácticamente negar que existe una moral, negar que existe una ética, y yo considero que ese no es el caso, ¿no? ¿Usted considera que ya delegando esto a una junta médica, ¿no es cierto?, se estaría como saltando al Congreso o blindando al presidente del Congreso? Bueno, es que en realidad
Yo pienso que lo que se está planteando es, para todos efectos prácticos, prescindir del Congreso. Para empezar, se está pretendiendo decir que la incapacidad moral es equivalente a la incapacidad mental, cuando son cosas totalmente diferentes. Y además, como señalé al principio, si ya hay una junta médica que está declarando incapaz mental al presidente de la República, entonces, ¿cuál es la finalidad de que el Congreso vote con una mayoría calificada para declararla? Sería redundante. Y a mí la impresión que me da es que ellos están manteniendo, digamos, esa votación en el Congreso para crear, digamos, la apariencia todavía de que existe control político por parte del Congreso de la República, cuando en realidad lo están eliminando por completo. Y Correcto. es importante también, digamos, tener en cuenta que la, la vacancia por incapacidad moral es, digamos, el único mecanismo, digamos, extremo de emergencia de control de los actos del presidente de la República, porque recordemos que el presidente de la República solamente puede ser acusado constitucionalmente por las causales que están contempladas en el artículo 117. Pero, sin embargo, si el presidente comete una conducta que es muy grave y que no está entre esas causales, pongámonos en el caso hipotético de que tenemos un presidente que maneja en estado de ebriedad y atropella y asesina a alguien, o un presidente que, digamos, incurre en una falta ética muy grave que no necesariamente puede ser, digamos, tipificada como un delito, y en esos casos es que, digamos, existe esta causal de vacancia por incapacidad moral para que el Congreso, en caso la conducta sea muy grave, pueda ejercer, digamos, una sanción política respecto a los actos del presidente. Entonces, el Ejecutivo no está planteando, digamos, aumentar las causales de acusación constitucional para el presidente modificando el artículo 117. Está planteando simplemente que no sea posible sancionar políticamente al presidente por ningún acto que no sea, digamos, una causal de acusación constitucional. Y eso es algo gravísimo, porque en el fondo están pretendiendo convertir al presidente de la República en una especie de monarca absoluto que no tiene ningún tipo de responsabilidad por sus actos, por más graves que estos sean. Entiendo que por ahí va el riesgo congresista. ¿En qué estado está el debate? Si ya se expuso, el Ejecutivo ya expuso, tienen una próxima sesión para definirlo. ¿Cuál es la situación en este momento, la agenda de este proyecto? Bueno, definitivamente este proyecto va a tener que ser sometido a mayor debate, ¿no? En la sesión pasada se invitó a la presidenta del Consejo de Ministros y al ministro de Justicia para que expongan y sustenten el proyecto de ley. Y durante las próximas sesiones lo que corresponde es invitar a distintos constitucionalistas y a distintos expertos para poder tener mayor discusión y en base a esto emitir un predictamen que posteriormente podrá ser aprobado o rechazado por la comisión. En la estación todavía de debate. Bien, por otro lado, usted ha mencionado también respecto a ministros cuestionados y a la censura de ministros. Tenemos ahí designaciones muy cuestionadas que están afectando el avance de nuestro país. Ustedes, como Comisión de Constitución, han aprobado con 9 votos a favor, 0 en contra y una abstención, un predictamen recaído en un proyecto de ley que propone establecer requisitos mínimos para el acceso a la función y servicio público de funcionarios de libre designación y remoción y personal de confianza. Cuéntenos de qué se trata, en qué podría regular además esta una tras otra designación cuestionada en el Ejecutivo. Sí, bueno, la verdad es que ese es un dictamen que establece requisitos bastante básicos, ¿no? Básicamente no tener ninguna sanción administrativa, no haber sido inhabilitado, contar con los requisitos que se exigen para cada cargo, y establecemos que para poder, digamos, acreditar que uno tiene educación superior, tiene que presentar un título universitario y no cualquier otro título, digamos, de educación superior. Entonces, es un dictamen que establece, digamos, criterios bastante mínimos y bastante razonables para poder ejercer cargos de confianza digamos, evitar que se pretenda nombrar a personas que simplemente no son idóneas para ejercer la función pública, como está sucediendo de manera sistemática en este gobierno. En todo caso, si es algo básico, ¿cómo se regularía mayor idoneidad para la designación de ministros, de funcionarios de confianza en el gobierno? Bueno, eso es lo que regula este predictamen, ¿no? Se establecen, digamos, ciertos requisitos básicos, como te señalé, no estar
inhabilitado, no contar con una sentencia por delito doloso, digamos, cumplir con los requisitos básicos y poder acreditarlos de una manera que resulte razonable, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que estamos pretendiendo es poner una valla mínima de acceso a cargos que sean de confianza dentro del Ejecutivo y de otros poderes del Estado. Bien, que cumplan las credenciales, ¿no? En todo caso, para que no tengamos este problema. Justamente respecto Así es. a la interpelación de Walter Ayala que se ha aprobado que sea el 16 de noviembre y ahora con el ministro Silva que se ha desaprobado la interpelación, ¿por qué ha sucedido esto en el Pleno? ¿Por qué usted considera incongruente que en un caso se apruebe y en el otro caso se desapruebe? Bueno, la verdad es que entiendo que el motivo por el cual se desaprobó la segunda interpelación es porque Fuerza Popular quería, digamos, incluir mayores preguntas en el pliego interpelatorio. La verdad es que, digamos, yo voté a favor de ambas interpelaciones, no me queda muy claro el motivo por el cual Fuerza Popular se abstuvo. Sin embargo, yo considero que es absolutamente necesario interpelar a ambos ministros. Sí, 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 hay que aclarar que usted en ambos casos ha votado a favor. 100 días del gobierno de Pedro Castillo. Desde Ayacucho, el presidente ha hecho un informe que ha sido promesas, ¿no? ¿Usted cómo evalúa entre las cosas que ya han cambiado de Castillo como candidato en campaña, ahora 100 días ya como presidente de la República? Bueno, a mí, si algo me ha dejado claro el transcurso de estos 100 días de gobierno, es que a Pedro Castillo y Perú Libre no les interesa realmente gobernar este país, sino que están más preocupados en llevar a cabo su proyecto político e ideológico. Me queda clarísimo que no hay realmente un interés por solucionar los problemas reales de la gente, por reactivar la economía, por mejorar el acceso a la salud. Eso definitivamente no es una prioridad en la agenda del presidente de la República y de su gobierno. Y me queda claro que ellos tienen otros intereses en mente y definitivamente esos intereses pasan por copar el Estado con personas que no cumplen con la idoneidad necesaria para poder ejercer la función pública, con la finalidad de poder perpetuarse eventualmente en el poder. Me queda clarísimo que ellos están en busca de implantar un proyecto político autocrático y nuevamente estos 100 días de gobierno dejan clarísimo que gobernar este país y solucionar los problemas de la gente es lo último que les interesa. Pero mientras esto se muestra como que bombas o incendios que se están apagando, diferentes situaciones que distraen, que son importantes pero que distraen, ellos avanzan con su campaña, ¿no?, de recojo de firmas. Y es justamente lo que ha mencionado también Pedro Castillo, el presidente en Ayacucho, ¿no? Y encarga al pueblo, la Asamblea Constituyente, y ahora es la Premier también quien en el pedido de cuestión de confianza, en afán de convencer a su propio partido, ha ratificado de que la Asamblea Constituyente es un pedido del pueblo. ¿Qué está haciendo el Congreso para defenderse? Sí, bueno, el hecho de que nuevamente a 100 días de su gobierno no haya podido dar, digamos, fe de ningún logro y simplemente se limite a hablar de la Asamblea Constituyente es una prueba más de que gobernar este país y solucionar los problemas reales que tiene este país no está en la agenda de Pedro Castillo y que su objetivo es perpetuarse en el poder y eventualmente convocar a una Asamblea Constituyente. Y además algo que me gustaría señalar es que Mirta Vázquez en ningún momento ha deslindado de la Asamblea Constituyente. Ella siempre ha estado a favor de esa medida y lo ha hablado de la Asamblea Constituyente, digamos, la primera vez que acudió al Pleno a solicitar la confianza y la segunda vez, nuevamente, hizo mayor énfasis en el tema, pero hay que dejar bien en claro que la Asamblea Constituyente está también en la agenda de Mirta Vázquez, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer el Congreso para defenderse? Defender la Constitución. La Asamblea Constituyente implica romper con el marco constitucional, implica romper con el Estado de Derecho y con nuestro sistema democrático. Y nosotros bajo ninguna circunstancia podemos permitir que eso ocurra. Todas las reformas políticas tienen que aprobarse de acuerdo al artículo 206 de la Constitución, en el marco del debate y los consensos que se logren en el Congreso de la República, porque el Congreso de la República representa a toda la nación. En el Congreso de la República están representadas las diversas posiciones, ideologías, las distintas opiniones de todo el país. Y es por ese motivo que todos los cambios constitucionales se tienen que llevar a cabo en el Congreso.
y no a través de un órgano paralelo que no tiene ningún límite, ningún control institucional y que implica hacer un borrón y cuenta nueva, un salto al vacío que solamente nos traería más pobreza, que solamente nos traería más incertidumbre y que definitivamente no nos ayudaría en lo más mínimo a superar la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, ¿no? Entonces, lo que nosotros como Congreso vamos a hacer es defender nuestros fueros y sobre todo defender la vigencia de la Constitución. Muy bien, correcto. Congresista, gracias por su disposición. Termino con esto. Si bien la Premier nunca dejó de lado el tema de la reforma constitucional, pero ya esta última fue más específica, ¿no? Y al igual que el presidente se lo encargó al pueblo. Entonces, algo ahí están ya dejando de ser más moderado. Termino con esto y es justamente respecto a la Premier. Se está dando rasgos, fuentes a la interna han indicado de que la Premier está pensando en renunciar. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ojo que tampoco lo acompañó al presidente Castillo en Ayacucho, es un gesto político, ¿no? ¿Cree usted que está sucediendo algo ahí? Así es. Bueno, es que yo creo que si la presidenta del Consejo de Ministros, digamos, no quiere hacerse responsable por todas las irregularidades y por todas las barbaridades que estamos viendo que se está llevando a cabo distintos elementos dentro del gabinete que ella preside, lo lógico es que renuncie. Digamos, no basta con que se quede callada o con que no vaya a Ayacucho, ¿no? Digamos, ella preside este gabinete y como tal se está haciendo responsable por todas las decisiones políticas que se tomen en el marco de este gabinete. Y en ese sentido, si es que ella no renuncia, en el fondo ella está convalidando, avalando y haciéndose responsable por todas las irregularidades que hemos visto durante la última semana. Y en ese sentido, ella o renuncia o se hace responsable por ejemplo, todas las irregularidades que hemos visto que se han cometido por el ministro Ayala al interior de las Fuerzas Armadas. Pero al renunciar, todo el gabinete cae. Bueno, pero es que es esa la responsabilidad que Mirta Vázquez tiene en sus manos y yo espero que esté a la altura de las circunstancias. Pero hay algunos ministerios que, digamos, están desempeñando un papel equilibrante, ¿no me le parece a usted? Economía. Bueno, definitivamente hay algunos ministerios que están funcionando mejor que otros, eso es una verdad innegable, ¿no? Pero no podemos, digamos, tolerar que sucedan cosas tan inaceptables como lo que ha sucedido con el ministro Ayala y las Fuerzas Armadas y el propio presidente Castillo y su secretario, porque hay algunos funcionarios que, digamos, porque hay algunos ministerios que estén funcionando más o menos bien, ¿no? Yo creo que hay ciertos límites que uno tiene que trazar, y no porque algo esté funcionando más o menos bien, entonces tenemos que tolerar 20 cosas que no están funcionando bien. Correcto. Gracias por su disposición. ¿Algo que desea agregar? La escuchamos atentamente. Bueno, nuevamente que nosotros tenemos que trazar ciertos límites, ¿no? No podemos seguir tolerando nombramientos tan inaceptables, decisiones que atentan contra nuestras instituciones, contra nuestro marco constitucional, contra el equilibrio de poderes. Creo yo que finalmente se nos han puesto, digamos, elementos tan inaceptables desde un principio que luego, digamos, nos insensibilizamos y empezamos a aceptar cosas que están mal porque son, digamos, un poco mejor que lo anterior. Y creo que eso es algo que nosotros debemos tener en la mira, ¿no? No podemos dejar que se nos insensibilice frente a cosas que son francamente inaceptables, porque luego se hacen ciertos cambios que son un poquito mejores, ¿no? Creo que nosotros tenemos que defender las instituciones, tenemos que defender nuestro marco constitucional, y tenemos que hacer responsables políticamente a las personas que cometen faltas. Correcto, muy bien. Bueno, la despedimos y gracias por haber estado con Perú 21. Bien amigos, era la congresista de Avanza País, Adriana Tudela, quien ha tenido la gentileza de poder atendernos estos minutos y de haber nos explicado en realidad en extenso lo que significa este debate que están teniendo al interior de la Comisión de Constitución del proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo está pretendiendo cambiar las figuras de vacancia de incapacidad mental por incapacidad moral, ¿no? Incapacidad moral, que es un debate político, y la incapacidad mental, que es lo que plantea el Ejecutivo, tendría que acreditarlo una junta médica. Lo que ha indicado la congresista es que se estaría haciendo de lado al Congreso, es lo que pretendía hacer en ese momento el Ejecutivo. Todavía no se ha dado resolución porque está en pleno debate. Y al final de la entrevista, ustedes han escuchado, ella indica de que la Premier debería renunciar si es que no está de acuerdo
con sus ministros. Interesante entrevista que ustedes también pueden repetirla en nuestra web peru21.p y en nuestras redes sociales Perú21, en nuestro canal, en el Facebook y en el Twitter. Nosotros vamos a volver en cualquier momento. Muy buenas tardes. Permiso.